Ahora la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 7 al artículo 19 de la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas. Presenta una servidora, así que le solicito a la compañera Imelda Mauricio nos puede auxiliar aquí en la presidencia. Con su venia, presidenta. Adelante. Solicitarle, si me permite, dar una síntesis de la iniciativa, dado que se encuentra publicada en la Gaceta del día de hoy. Gracias, diputada. Hacia un Zacatecas inclusivo, garantizar la gratuidad del transporte público para las personas con discapacidad. La discapacidad como concepto social no reside en las condiciones físicas, sensoriales o intelectuales de las personas, sino en las barreras que la sociedad y el entorno les imponen. Estas barreras, tanto materiales como actitudinales, limitan su autonomía, restringen su participación plena en la sociedad y perpetúa desigualdades históricas que deben de ser erradicadas. Desde esta perspectiva, la gratuidad del transporte público urbano para las personas con discapacidad no es un acto de caridad o asistencialismo, sino un avance hacia una ciudad inclusiva que reconozca la movilidad como un derecho universal y esencial para el desarrollo humano. Esta medida representa una acción concreta que trasciende las actividades protocolarias o charlas motivacionales, más allá de organizar eventos donde personas con discapacidad son traídas desde sus comunidades para ser parte de una actividad efímera. Urge implementar políticas públicas efectivas que transformen su calidad de vida. Garantizar el acceso gratuito al transporte público urbano sería un ejemplo claro de compromiso y de impacto tangible, al tiempo que enviaría un mensaje contundente de que Zacatecas prioriza la inclusión con acciones reales. Actualmente, con base en la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, se supone que las personas con discapacidad deben de recibir una condonación del 50% de las tarifas del transporte público, pero eso no se cumple a cabalidad. Solo en ocasiones y en algunas rutas se les hace un porcentaje de condonación muchísimo menor a lo establecido, pero no tienen acceso gratuito. Este beneficio parcial no elimina las barreras económicas que muchas familias enfrentan para garantizar el traslado diario de sus integrantes con discapacidad. La implementación de la gratuidad completa del transporte público urbano es una medida necesaria para asegurar que ninguna persona pueda ser excluida por razones económicas, alineando con un enfoque de justicia social y derechos humanos. Reconoce que las barreras son el núcleo del problema y no las condiciones personales, que es el primer paso hacia una transformación real. La falta de accesibilidad en el transporte público y los costos asociados al mismo son barreras materiales que limitan el acceso a las personas con discapacidad al trabajo, la educación, la salud y la vida cultural. Estas barreras no solo restringen su participación, sino que refuerzan su exclusión social y económica. El Banco Mundial y el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística indican en diversos informes que las personas con discapacidad presentan en promedio más carencias sociales que la población sin discapacidad. Su situación de vulnerabilidad proviene principalmente de su posición socioeconómica, dando a conocer 1 de cada 2 personas con discapacidad en México viven en situación de pobreza. Garantizar la gratuidad del transporte público es una medida concreta para eliminar estas barreras y construir un Zacatecas donde la igualdad de oportunidades sea una realidad. Este avance no solo beneficia directamente a las personas con discapacidad, sino que también reconoce ante la sociedad que la movilidad es un derecho que debe de ser garantizado por todos. Zacatecas se sumaría a otras experiencias exitosas de otros lugares del país que cuentan precisamente con este beneficio que el día de hoy estamos proponiendo en esta iniciativa, como lo son los estados de Nuevo León, Tuxtla Gutiérrez, San Luis Potosí, la Ciudad de México, donde se han implementado políticas públicas
que garantizan la gratuidad del transporte público para las personas con discapacidad, una mayor integración de estos colectivos a la vida económica y social. Estas acciones contribuyen a la construcción de una cultura de respeto, equidad e inclusión. Esta iniciativa de reforma coloca a Zacatecas en el camino hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos por México hace casi 2 décadas, al signar y ratificar la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, que establece la obligación de garantizar la accesibilidad y promover la eliminación de barreras para quienes conforman este colectivo. El transporte público no es solo un medio de desplazamiento, es un facilitador de derechos fundamentales. La gratuidad del transporte urbano permite a las personas con discapacidad acceder a oportunidades educativas, laborales y sociales, fomentando su autonomía y contribuyendo a la reducción de las desigualdades. Esta medida también tiene un impacto positivo en las familias, quienes en muchas ocasiones asumen el costo económico y emocional de las barreras sociales y actitudinales. Adicionalmente, asegurar que el transporte público urbano sea gratuito para estas personas con discapacidad posicionará a Zacatecas como un estado que avanza hacia la inclusión, cumpliendo con el objetivo de desarrollo sostenible de la 11 Agenda del 2030, construir ciudades inclusivas y seguras sostenibles. Si bien la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas ya establece disposiciones para garantizar un transporte accesible, su implementación ha sido limitada. Actualmente, ningún transporte público cuenta con los requerimientos necesarios de transporte accesible. No se adecúan las unidades y el Ejecutivo Estatal no ha cumplido con la asignación de estímulos fiscales para promover estas adaptaciones. Por ello, esta forma no solo propone garantizar la gratuidad del transporte público urbano, sino también reforzar el cumplimiento efectivo de las obligaciones existentes, asegurando que las unidades sean accesibles y funcionales para todas las personas con discapacidad. Esta iniciativa que el día de hoy le damos lectura en esta sesión, a grosso modo, pues básicamente está proponiendo un proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 7 al artículo 19 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, artículo único. Se adiciona precisamente la fracción 7 al artículo 19 de la Ley para la inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 19. Acceso al transporte. Las dependencias en materia de transporte público, tránsito y vialidad promoverán el derecho a las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, el acceso al transporte y las vialidades, para contribuir a su vida independiente, autónoma, desarrollo integral e inclusión plena, para lo cual realizará las siguientes acciones. Número 1. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas a fin de elaborar formas y programas que garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad de los medios de transporte público terrestre. Número 2, promover entre los concesionarios de transporte público la utilización de unidades adaptadas para personas con discapacidad en cada una de las rutas de transporte urbano y suburbano. Número 3, promover que el otorgamiento de concesiones y permisos para prestar el servicio de transporte público en todas las modalidades garantice a las personas con discapacidad que las unidades, instalaciones y bases sean accesibles para el desplazamiento, espera, ascenso y descenso, incluyendo especificaciones técnicas y autoporométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado. Número 4, proponer programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público. Número 5, vigilar que los concesionarios realicen las adecuaciones a las unidades de manera progresiva, hasta lograr que el total de los vehículos garantice la accesibilidad, seguridad y comodidad del transporte a personas con discapacidad. Número 6,
incluir en las concesiones para el servicio de transporte público la obligación de las concesiones de otorgar hasta un 50% de descuento en las tarifas del pasaje del transporte público que realicen las personas con discapacidad. Y la adición que se propone en esta iniciativa, garantizar la gratuidad de transporte público urbano para todas las personas con discapacidad, asegurando que esta medida sea sostenible mediante la implementación de estímulos fiscales para las empresas concesionarias que cumplan con esta disposición. El Ejecutivo del Estado implementará un programa de estímulos fiscales o de otra naturaleza a las empresas concesionarias del transporte público que realicen acciones que permitan el uso integral de sus servicios por parte de las personas con discapacidad. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, su servidora Renata Ávila. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Social y Grupos Vulnerables. Diputada Renata, si me permite sumarme a su iniciativa, por favor. De la misma manera, diputada presidenta, si me permite De igual suscribir manera, su Romo iniciativa. Con todo gusto, compañeros. Igualmente, María Dolores. Con todo gusto, diputada. De favor, diputada Renata, que me permita suscribir con su iniciativa. En los Con todo mismos gusto, términos, diputada. Villalpándaro, Maribel. En los mismos Con términos, todo José gusto. Luis González, diputada. Con En todo los gusto. Diría En los el mismos compañero términos, Pedro. diputada presidenta Lindy Bugarín. Con todo gusto, Marco diputada. Vinicio también. Muy bien, gracias, diputados. Y Mauricio Esparza, con todo gusto, compañeros. Continuando con el orden del día, pasamos a la